Queremos darle la bienvenida a otro episodio de Clínicamente Hablando, el podcast. Me acompaña, como siempre, la elegantísima doctora Ruiz. ¡Guau! Gracias por esa descripción tan bonita. Se te han pegado los aplausos míos. A mí me Sí, gusta ahora que aplaudir como si aplaudí. aquí hubiese mucha gente. Pero está bien porque hacemos ruido, nos animamos, nos motivamos. Y además, pues no soy la única. No te quedas atrás, guapa como siempre. Llevamos 3 episodios que nos combinamos sin ponernos de acuerdo. Así es la química, nos sentimos. Sí. Pero en realidad los aplausos y todos esos mensajes positivos vienen también porque estamos sumamente agradecidas con ustedes, con el apoyo que nos han dado. Llevamos 2 episodios, los últimos 2 episodios han sido muy buenos, han roto nuestros propios récords, así que gracias por el apoyo que nos están brindando y recuerden siempre suscribirse, compartir contenido, dejarnos sus comentarios, estamos pendientes a los que nos comentan, así que nos pueden dar sus comentarios. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz o Clínicamente Hablando. Gracias por siempre apoyarme con eso, porque si me lo dejas a mí, probablemente no me queda tan bien. Estamos súper agradecidas, súper contentas. Definitivamente los aplausos vienen también de esa alegría, esa fuerza que nos transmiten ustedes con tanto cariño. Gracias. Y antes de ir con el tema de hoy, quería hacerles un anuncio. El sábado 1 de octubre voy a estar ofreciendo un taller virtual en vivo aprendiendo sobre la ansiedad. Sabemos que la ansiedad es un síntoma muy presente en la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas, así que están cordialmente invitados e invitadas. Si quieren conocer más información, en la biografía de Instagram pueden encontrar un enlace y de la misma manera pueden escribirme directamente a cualquiera de mis redes sociales o también, sea que lo están viendo en Spotify o sea que lo están escuchando en Spotify, perdón, o lo están viendo en YouTube, les voy a dejar en la parte de la información, ¿verdad? La parte de la información les voy a dejar el enlace por si se quieren matricular en el taller. Eso es un tema súper importante, relevante, adicional, que es un tema en el que uno debe siempre mantenerse aprendiendo sobre la ansiedad y totalmente relevante a estos tiempos. Definitivamente, tal y como dices, doctora Dávila, vemos muchas personas que están experimentando ansiedad. Sí, la verdad Así que que sí. sé que va a ser un éxito. Estoy súper contenta. Estoy súper contenta porque esta es una de esas metas que llevas diciendo que lo quieres hacer y no lo haces. Y un día lluvioso, de esos que no se podía salir de mi casa, me encerré, construí el taller, hice la promoción, le puse fecha y sin pensarlo lo lancé y ha sido todo un éxito. Así que los espacios son limitados, no se lo pueden perder. Sí, no se lo pueden perder. Definitivamente que estás siendo productiva, estás creando... Estoy siendo productiva porque también antes del taller tuve la distribución de una guía gratis que también la pueden ir a buscar en el enlace de mi biografía y también le podemos dejar el enlace para que la descarguen. Es completamente gratis y es Aprendiendo sobre la culpa. Quiero hacer como una serie de aprendiendo sobre diferentes temas y comencé con la guía gratis de Aprendiendo sobre la culpa, que si les interesa podemos hacer un episodio más adelante sobre el tema, me lo pueden dejar saber. Yo quiero hacer un episodio sobre la culpa. Eso es un sentimiento... Está súper presente. Sí. Sí. Eso está pendiente. Eso está pendiente. Pero la guía gratis la pueden bajar de el enlace que les vamos a dejar. E igual, si se quieren suscribir No, búsquenla. taller. Está buenísima y es también importante. Yo pienso que todos los temas, los conceptos, todas esas herramientas, esas estrategias que podamos aprender para manejarnos en el día a día nunca están de más, son ganancias, definitivamente. Y eso nos aplica a todos, ¿verdad? Nosotros también estamos en ese barco de ir constantemente aprendiendo sobre la culpa, la ansiedad y por ahí para abajo. No, y que estamos tan dispuestos y dispuestas a aprender, por ejemplo, en tu trabajo viene un sistema nuevo y tú tomas tutoriales y te adiestras y estás ahí para hacerla mejor en ese sistema. Pero de la misma manera, como hablamos de las emociones, que ese episodio fue un episodio buenísimo, y de otras cosas que nos suceden, pues de la misma manera, nosotros no llegamos al mundo con un manual de instrucciones, así que tenemos que aprender para poder entendernos y poder entender qué es lo que nos está pasando. Y me escucharán en el taller los que vayan decir 1000 veces que no es para etiquetarnos, pero sí para poder entender qué es lo que nos está sucediendo. Oye, y dijiste eso y me reí porque definitivamente con la pandemia hemos tenido que aprender tantas cosas, sobre todo de la tecnología. Sí. Que si el Teams, que si el Zoom, Sí. que si el Google Meet, que si... o sea,
la cosa ha sido más difícil de lo que uno podría pensar, más sin embargo, pues lo hemos hecho. Claro. Eh, y qué bueno que lo usas porque de la misma manera en que podemos aprender y adaptarnos, también eso aplica a las estrategias que podamos tener para manejarnos y sobre todo estar bien y en balance y en paz también con uno mismo. Sí, y una de las cosas que quiero hablar en ese taller es qué pasa en una primera cita con un psicólogo y una psicóloga, porque tantas personas que tienen esta idea, quizás como lo hacen en las películas, y yo quiero, desde mi punto de vista, desde psicóloga, que tú sepas qué es lo que te vas a enfrentar si esa ha sido la barrera por la cual no has ido a buscar ayuda. Así que estoy Sí. súper entusiasmada, 1 de octubre, 11 de la Me mañana. encanta eso. ¿Qué pasa en esa entrevista inicial? ¿Qué pasa en esa entrevista inicial? Sí. Me gusta el tema. Después me contarás y después a lo mejor podemos también grabar algo para clínicamente hablando. Entonces, hablando de clínicamente hablando, ¿qué tema tenemos para hoy? Pues en la conmemoración del 20 de septiembre, todos y todas sabemos, todos los puertorriqueños y puertorriqueñas sabemos que el 20 de septiembre cambió su significado hace 5 años. Y también sabemos que muchas veces quizás la gente ya está un poco cansada de escuchar el tema, por eso queremos abordarlo de una forma diferente y de una forma que nos sirva para otras experiencias que podamos tener. Ustedes saben, los que me siguen o los que han comprado mi libro del Huracán María, que vamos a estar hablando de eso ya mismo, que yo viví una experiencia que yo considero una de las más fuertes de mi vida y ahora la miro hacia atrás y digo, estoy bien, me siento bien, jamás me imaginé que hubiese estado en esta situación. Porque yo creo que incluso cuando yo miraba la naturaleza a mi alrededor, que estaba todo tan destruido, le faltaba tanto color, yo sentía que eso no iba a cambiar, que como que el resto de nuestra vida iba a ser así. Y realmente no. 5 años más tarde, bueno, desde mucho antes, pero 5 años más tarde estamos viviendo una realidad completamente distinta. Y por nuestra posición geográfica sabemos que esto puede volver a pasar, así que también en un enfoque, como siempre hablamos nosotras, de prevención, de ocuparnos, de prepararnos. Pero hoy queremos, clínicamente hablando, sobre la experiencia del huracán María y de todas estas otras experiencias que nos han pasado, pero desde otro punto de vista, desde un punto de vista más positivo, más de recuperación, de resiliencia. De los resilientes que hemos sido como pueblo, de los resilientes que hemos sido no solamente como pueblo, sino también cada uno y cada una de nosotras, desde su lugar, lo que tuvo que enfrentar en aquel momento, que definitivamente la gente que estuvo aquí hizo y sigue haciendo de limones limonadas. Eh, los resilientes, sobre todo porque yo creo que ya al 5.º aniversario de María hemos estado ya como que poco cansados o cansadas de reflexionar o de pensar ese fenómeno atmosférico como un desastre y sí, como que sí lo ha sido, no queremos minimizar eso, pero también ha habido mucha fuerza y ha habido mucha fortaleza y muchos ejemplos de superación luego de esa experiencia. Y para las personas que nos escuchan de otros países, el huracán María pasó por Puerto Rico el 20 de septiembre del 2017. Fue un huracán categoría 5. Bueno, aunque hay un debate con la categoría si fue 4 o 5, pero la verdad es que me podían decir que era 10 de lo fuerte que fue. Y se considera uno de los desastres naturales más fuertes que ha vivido Puerto Rico. Y eso fue justo antes de que comenzaran los temblores en el 2020, fueron los temblores a inicios de año. Y después vino la pandemia. Así que hemos estado bombardeados de forma continua de desastres naturales o de la situación de salud, que es lo que está pasando con la pandemia. Sí, igualmente qué bueno que mencionas eso, porque si usted vive fuera de Puerto Rico, yo estoy segura que dentro de su experiencia de vida también han habido experiencias de crisis o difíciles que definitivamente han sido a veces obstáculos, retos en la vida. Hay países que tienen, qué sé yo, conflictos armados, Ajá. hay países que tienen otros fenómenos atmosféricos ante el cambio climático que son súper significativos, inundaciones, lluvias. Tornados. Exacto. Así que de alguna forma u otra, lo que vamos a hablar hoy sí lo estamos trayendo desde nuestro contexto, pero aplica también donde quiera que usted esté, porque donde quiera que usted esté sigue siendo una persona capaz de superarse, de adaptarse y de hacer de limones limonada. Y yo pienso, y lo vi mientras redactaba el libro, que los puertorriqueños y puertorriqueñas, o las personas con familia en Puerto Rico, hubo como dos traumas, los que estábamos aquí, pero también los que estaban afuera.
que no tenían comunicación con la gente de acá. Y estaban viendo lo que nosotros no estábamos viendo, nosotros lo estábamos viviendo, pero los de afuera lo estaban viendo. Entonces aquí tenemos las dos perspectivas, porque la doctora Ruiz no estaba en Puerto Rico durante el huracán María y yo sí. Sí, tenemos dos maneras de vivir un mismo evento, claro, desde lugares distintos. Y llevamos 2 episodios que han sido extraordinarios, pero que son bastante educativos. Y esta vez sí teníamos ganas de hacer algo quizás un poquito más desde nuestra experiencia, para conversar también. Así que en ese sentido, antes de yo hablar de mi experiencia desde otro lugar, la doctora Tainari Dávila tiene una vivencia de María eh, interesantísima, y a la misma vez tuvo que haber sido muy difícil. Fue muy difícil, fue muy difícil. A mí me han entrevistado varias veces sobre este tema y yo siempre digo, y es real, yo puedo cerrar mis ojos y transportarme al momento en el que yo abrí la puerta del apartamento. Yo vivía en un piso 9, en un condominio. Piensen en un rectángulo, en un edificio rectangular. Había, creo que 12 apartamentos por piso, así 6 para un lado y 6 para el otro, era bastante grande. Pero entonces yo estaba justo en la esquina, que depende pues para dónde dieran los vientos. Los del medio se protegen un poco con los demás apartamentos, pero los que están en la esquina no precisamente. Nosotros nos fuimos del apartamento porque pues las recomendaciones eran que si vivías más de un piso 5 te fueras, y nosotros seguimos esa recomendación. Por eso es que digo que cuando llegamos, pues, no vivimos la experiencia allí, no me la hubiese querido imaginar. Pero cuando llegamos, que abrimos esa puerta, yo puedo sentir ahora mismo que estoy entrando y estoy viendo todas tus pertenencias por el piso, mojadas, rotas, papeles importantes. Nosotros teníamos 2 cuartos, ya los 2 cuartos no existían porque las paredes eran de gypsum board y se había roto. Así que fue bien fuerte la experiencia. Yo lloré tanto. Hay un video que cuando yo se lo enseño a la gente, que es yo enseñando el apartamento, yo nunca le pongo audio porque yo me escucho llorando con un sentimiento. Pero con esa misma fuerza que yo lloré, yo como que boté el golpe. Y yo dije, ok, ahora me voy a secar las lágrimas y me voy a poner manos a la obra. Y yo no volví a llorar. Pero fueron semanas muy duras. Muy, muy, muy duras, de muchas carencias. De no saber si iba a regresar al trabajo. De no peinarme. Yo siempre estoy peinada. Eso sí, eso yo doy fe. Ella siempre está... Entonces era como andar despeinada, andar en pantalones cortos. Mis zapatos sufrieron. Con los zapatos que me quedaban. Con lo que me quedaba. Y realmente súper agradecida porque tenía muchísimo más que lo que tenía mi familia en el área este. Y nos convertimos nosotros en el puente de ayuda hacia ellos, porque acá habrían más las cosas que allá. Y por ejemplo no había comunicación, pero mi celular por alguna razón en este mundo tenía señal de vez en cuando y entraban mensajes, entraban llamadas. Pero nunca voy a olvidar que yo dormía abrazando el teléfono por si mi mamá me llamaba. Y eso era bien fuerte para mí y todavía lo sigue siendo. Pero hoy en día pienso en esa experiencia como una de las más difíciles de mi vida, pero la miro desde otra perspectiva y me da la fuerza de decir que si algún día vuelvo a estar en esa posición, sea por lo que sea por una enfermedad, sea por la pérdida de algún familiar o de mi mascota, sea por lo que sea, yo estoy consciente de que voy a tener la capacidad de levantarme. Así que creo que una de las enseñanzas más importantes que me dejó el huracán María. Y esa es una de las características que tienen las personas que son resilientes. Esa habilidad para reconocer su fortaleza aún en medio de situaciones adversas o en medio de situaciones de pérdida, de situaciones dolorosas, porque la resiliencia, por definición, habla desde la parte del concepto, desde la ciencia física, de rebotar, ¿no? De cómo sí, viviste ese momento, no estamos tratando de evitar el sufrimiento, claro. Ese sufrimiento está ahí y quizás podemos reexperimentarlo. O sea, la intención no es evitar el sufrimiento que la vida misma a veces trae, porque estamos hablando de un huracán, pero hay huracanes también personales en la vida de cada uno de nosotros, sino de cómo rebotamos, pero rebotamos también para transformar esa experiencia y resurgir hasta con más fuerza, porque lo estás diciendo tú también. Es también el ver cómo nosotros tenemos internamente, de manera bien individual, esa capacidad de ser fuertes a pesar de... Que tú no sabes que lo eres hasta que no tienes otro remedio. Porque yo no hubiese pensado que soy resiliente hasta ahora. Ahora sí puedo decir que soy resiliente.
Pero en ese momento no. Es que yo ni sabía ni a lo que nos íbamos a enfrentar. Incluso yo pensaba que estaba lista y ahora me preparo muy diferente después de la experiencia del huracán María. Así que sí, yo pienso que somos un pueblo resiliente y en el buen sentido. Sí, definitivamente yo creo que no hay duda de eso. Y así también estamos aquí compartiendo tu experiencia, pero también hubo personas que generaron nuevas ideas Sí. para poder enfrentarse y adaptarse, porque una de las definiciones de resiliencia también es eso, la capacidad de adaptarte a la nueva realidad. Ujú. Porque entonces ahí había una nueva realidad en tu caso de vivienda Sí. y de dónde uno se ubica y ahora qué hago, para dónde me muevo. Sí, dormíamos sin una ventana y sin la puerta del balcón, pero como estábamos en un piso 9, pues solo Spider-Man podía entrar. Así que no, eso no nos daba mucho problema. Pero recuerdo que cuando logro... Ok, yo me comunico con un primo mío de Estados Unidos. Ese primo mío de Estados Unidos se comunica con mi tío y mi tío le dice a mi mamá que yo estaba tratando de evitar esa línea porque en realidad, ok, yo había perdido casi todo, pero yo estaba bien. Yo estaba bien. Y yo no quería preocupar a mi mamá porque no había comunicación. ¿Sabes? Los que no vivieron la experiencia del huracán María en Puerto Rico piensan que su celular no servía. No había forma de comunicarse. Así que mi mamá, cuando logra comunicarse conmigo, no sé cuántos días después, le preocupa dónde yo estoy durmiendo. Y no, yo estaba durmiendo en mi cama. Porque quiero que sepas que mi madre era nuevo y no tenía ni un mes. Y esa era una de mis Con lo mayores... caro que son los Ay, madres. y escogerlo porque tienes que ir a la tienda y acostarte todos los matres. Sí. Así que nosotros cogimos ese matre, estaba tan y tan protegido con bolsas de basura, tape, que aunque todo se mojó, el matre sobrevivió. Así que yo podía dormir, yo tenía mi cama, no tenía agua, no tenía luz, pero... Porque el condominio tenía agua, pero como no tenía luz, pues no subía al piso 9. Teníamos que subir y bajar las escaleras por los 9 pisos, pero dentro de todo yo me sentía bien. Y hoy me siento súper orgullosa de todo lo que hice para levantarme y estar aquí hoy. Yo también estoy orgullosa de ti. Y Gracias. de todas las personas De todas las personas, sí. que han podido resurgir de eso, Sí. reponerse de todas las situaciones o los eventos que hayan tenido en su vida, que hayan sido dolorosos, hasta cierto punto representar un gasto de energía tremenda, de esa energía también psicológica, mental. Mientras tú hablas, yo estoy cachando en tu discurso, en tu historia, algunas cosas y características que tienen las personas que son resilientes. Por ejemplo, leí hace poco que las personas resilientes utilizan el humor. A veces, gente, ¿sabes el refrán ese que dice que hay que reírse para no llorar? Yo lo uso mucho. Es como mi paracaídas. Y me ayuda a no darme tan fuerte. Me río de mí misma. Pues O de las situaciones difíciles. estoy sin puerta, sin ventana, pues solamente Spider-Man, ¿verdad? Y eso es quizás una manera de manejar esa situación difícil. Pues me río porque me tengo que hacer un chiste de esto para poder bregar con esta realidad y como que recordármelo también, porque también hay un proceso de pérdida, de sentir también negación por lo que sucede, etcétera. Y hay mucha invalidación en la gente. Porque empiezan a decirte, eso es material. Tú lo sabes que es material y tú agradeces tu vida. Pero díganme ustedes si lo material no cuesta. Pues claro que cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Y tú tenés que volver a comprar. O sea, yo tuve que comprar muebles, yo compré mesa de comedor, yo compré... Todo eso cuesta. Diría Pepe Mujica que lo material cuesta tiempo. Porque Sí, porque el tiempo, exacto. el dinero que uno se gana es con el tiempo de vida que tú inviertes en ganarte ese Así dinero. que obviamente yo estaba sumamente agradecida y que incluso no había estado allí, así que mi experiencia no fue traumática de yo ver las cosas volando o yo escuchar imagínate cuando se rompió ese cristal. Claro que sí, que lo soy, pero no podemos invalidar pensando que eso, que eso es material, eso te lo compras, claro que sí, pues pásamelo para Techmóvil. No, y qué bueno que mencionas esa parte material, porque también, luego del huracán María, las desigualdades económicas de la isla comenzaron también a notarse mucho más, y la gente que ya de por sí venía enfrentando unas realidades dificilísimas económicamente, pues a partir de ahí hay muchas cosas que nosotros todavía no hemos recuperado. Y hay gente que todos los días maneja una realidad económica que requiere de sus esfuerzos emocionales, a veces hasta del humor, para poder bregar con esa situación.
Así que hay otra cosa que mencionaste. Y es que las personas resilientes tienen la habilidad de practicar la gratitud a pesar de. Fíjate como tú dices, sí, pues yo perdí esto, perdí lo otro, pero yo estaba bien. O sea, yo estoy siendo capaz también de reconocer y me siento agradecida de que a pesar de este desastre, pues yo hay otras cosas que aún conservo. Y practicar la gratitud implica el que uno hace un balance con quejarse. No es que no nos quejemos, todos nos quejamos. A mí me gusta quejarme de vez en cuando, pero yo invierto demasiada energía cuando me quejo, contrario a cuando doy gracias por esto otro. Ujú. Y ahí hay otra capacidad de las personas resilientes. Y es que dice la literatura que las personas que pueden hacer de limones limonada es porque son capaces de ver y prestar atención y decidir en qué voy a prestar atención. Ujú. Yo decido que de todo esto que yo estoy viendo y todo esto que a mí me está pasando, yo voy a sacar tiempo también para prestarle atención a esta otra cosa que a lo mejor es mucho más positiva. Así que hay una habilidad mental difícil y que practicamos y desarrollamos a través del tiempo. Claro. Porque aunque todos tenemos esa capacidad, la verdad es que la resiliencia es algo que se va practicando y aprendiendo a través de los años. Y vuelvo y les digo, es algo que tú no sabes que lo tienes hasta que no tienes otro remedio. La experiencia que yo tengo de los huracanes previos era que yo no tenía que hacer nada, ayudar a mi mamá. Las plantas de afuera, meterlas dentro de la casa, que los perros estuvieran seguros, pero mi mamá se encargaba de todo. Así que era como que la primera vez que yo tenía que hacerlo por mí misma. Y pues había tenido un muy buen ejemplo porque mi mamá siempre era muy responsable con eso. Pero no te quedaba más remedio que hacerlo tú, hacerlo por ti mismo. Y de momento te das cuenta de que, mira, lo hiciste bien. Sí. Y sobre todo, otra cosa que mencionamos ahorita y que quiero reiterar, confiar en nuestra capacidad para reponernos de las cosas malas que nos pasan. Ujú. Porque al fin y al cabo, el ser humano siempre le han pasado cosas malas. Desde que existimos, ¿verdad? Desde guerras, desde hambruna, de un sinnúmero de cosas que a veces ni siquiera conocemos. Y nuestro cerebro es capaz de generar la fuerza, la idea y la motivación, las ganas, como se le quiera llamar, para poder de alguna forma u otra adquirir aprendizaje de ahí y seguir hacia adelante. Estoy completamente de acuerdo. Y yo lo digo, y mientras lo digo estoy, Melanie, tú también tienes que creerte esto para ti. Pero tú sabes quién me enseña a mí eso todos los días, mis pacientes. Porque obviamente yo atiendo gente tan diversa que y es imposible que yo pase por todas las experiencias que ellos pasan, pero la vivo a través de ellos. Y siempre me he dicho a mí misma, si ellos han podido superar esta adversidad, si yo llego a estar un día en sus zapatos, yo también lo puedo hacer. O sea, que si ellos supieran toda la fuerza que me dan a mí para enfrentar situaciones que a mí no me han pasado y que a lo mejor no me pasan, pero si me pasan, yo voy con la confianza de si todos ellos pudieron, yo también puedo. Qué bueno que traes eso, porque cuántas personas nosotros no conocemos de nuestra comunidad, de nuestra familia, incluso nosotros mismos, que a veces nos dice, a esta persona le han pasado tantas cosas y esa persona es tan valiente y uno hasta admira esa capacidad. Y definitivamente eso es un ejemplo tremendo de cómo somos capaces de. Por otro lado, venía escuchando un podcast de un psiquiatra español que decía que su gran descubrimiento de la psicoterapia era cuán resilientes pueden ser los seres humanos. Él dice, de todos los años que yo llevo, que lleva como 30 años haciendo clínica, si tú me preguntas, lo más maravilloso que yo he podido ver, gente tras gente, de una manera única, porque todos somos únicos, es la capacidad que tenemos para adaptarnos, para reponernos. Me encanta. Así que nosotros tenemos una posición bien privilegiada, los profesionales de ayuda, cuando escuchamos las historias de las personas, porque ahí vamos a la capacidad, que es lo que está diciendo la doctora Dávila, para aprender también del ejemplo del otro, Claro, de la vivencia de los otros. claro, claro. Pero cuéntanos tú cómo fue tu experiencia desde afuera. Pues mi experiencia de afuera fue, yo creo que la hemos tenido en común, la gente que hemos vivido afuera, ya sea en Estados Unidos, yo estaba en Colombia, pero fue una experiencia
de un sentimiento de pérdida, que yo creo que es el común si le preguntáramos a los puertorriqueños y las puertorriqueñas, pero también de mucha desesperación ante las imágenes que íbamos viendo de lo que sucedía. Porque a diferencia de los que estaban acá, que estuvieron incomunicados la mayor parte del tiempo, sí, claro, lo estaban viviendo ahí en carne propia. Pero dependías de lo que estaba pasando a tu alrededor. Si no pasaba mucho, sí, pues eso, pero verlo todo. Porque obviamente las noticias presentan lo peor. Así que tú estabas viendo lo peor de lo malo que estaba pasando aquí. Y entonces era como una narrativa de una historia bien violenta, porque sí, pues la naturaleza es perfecta, aun cuando pasan esos fenómenos atmosféricos ante el cambio climático, no sé qué. Pero era como bien increíble ver cómo en las primeras horas, yo creo que el huracán no llevaba ni 2 horas cerca de Puerto Rico y ya el radar Doppler, que seguía la trayectoria del fenómeno, ya se había caído. Entonces era también un poco la desesperación de ver a profesionales en la meteorología fuera de la isla dando su opinión sobre lo que estaba pasando porque ellos saben, ¿verdad? De, qué sé yo, depresiones y cosas así, de viento. Y yo decía, ok, que la cosa es mucho más dura de lo que a lo mejor los puertorriqueños en la isla, toda mi familia estaba en Puerto Rico, pudieron imaginar que era. Y eso que yo creo que el gobierno en su momento dio unos discursos bastante dramáticos de lo que nos esperaba, o lo que le esperaba a la isla, pero estar afuera era desesperante. Yo digo que nosotros nos consolábamos en Facebook, en Instagram, los que estamos fuera, preguntándonos unos a los otros, mira, ¿supiste algo de tu familia? ¿Qué sabes qué sabemos de lo que está pasando? Y nadie sabía absolutamente nada. Y nadie supo nada hasta mucho tiempo después. Te estoy hablando de más de 3, 4 días, una semana, que a lo mejor mi familia de Lares subió a San Juan a tener señal para llamarme. Pero fue de mucho desvelo, porque entonces mientras el huracán estaba encima de la isla, yo no pegué un ojo. Y yo decía, pero es que, o sea, yo confío en que mi familia va a estar bien, pero era una desesperación tremenda, como que no me puedo dormir pensando que este monstruo, porque es que era una cosa Arropaba a Puerto Rico. sí, súper impresionante. Entonces le ponen esos colores rojos del viento más intenso. Entonces uno va como que absorbiendo esa información que era terrible. Así que empezamos a ver imágenes de las emisoras radiales que se iban del aire porque se inundaron. Bueno, cero comunicaciones. Apenas satélites que a lo mejor tenían canales estadounidenses que estaban cubriendo aquí la noticia. Pero aún así, ¿sabes? Yo creo, todos bajamos cuánta aplicación había como de radio y eso, ¿sabes? Como, no Sí, sé que había una de walkie-talkie. exacto, como eso, tratando de... Y nada. Solamente la gente que tenía radios de esos que se comunican por... como telegramas, como sonidos. Esa gente creo que se pudo comunicar con otra gente que tuviera radios similares en otro lado, pero al fin y al cabo pues fue bien frustrante, fue de mucho miedo. Yo creo que mi experiencia es la experiencia, me atrevo a decir, de la mayoría de los puertorriqueños que estábamos fuera de la isla. Y luego vino entonces la desesperación por entrar a la isla, que tampoco lo lográbamos. Y yo venía de un vuelo internacional, así que era menos probable que yo pudiera llegar, a menos que yo no llegara primero a Estados Unidos, pues después llegar aquí. Pero cuando tú llegaste todavía estaba, bueno, todavía está el desastre, pero 5 años más tarde, pero todavía tú podías ver lo que había sucedido, Sí, ¿verdad? porque yo llegué el 20 de octubre. Yo llegué un mes después. El primer vuelo que piso acá de Panamá, que fue el que pude entrar, pues llegué y se veía la isla, esos pueblos de, por ejemplo, el centro, Orocovis, Morovi, se veían, o sea, era una cosa, era como, yo sentía como si le hubiese pasado algo bien malo a alguien que tú amas mucho. O que alguien que tú amas mucho se haya muerto, una cosa así, porque nosotros, los puertorriqueños, yo no sé si la gente de afuera se habrá dado cuenta, pero nosotros amamos la isla y pensamos que la isla es lo máximo. Así que ver semejante desastre, más político, social y económico que natural, pero sí era un desastre, fue totalmente frustrante. Y después entonces mirar y pensar, lo que yo estoy comiendo aquí, comida caliente, y sabrá Dios, mi mamá o mi familia está con las latas de Chef Boyardee o de, qué sé yo, sabrá Dios que están comiendo jamonilla, que yo no sé si tú comiste jamonilla, pero eso fue. La comida fue horrible. Es que
Yo soy exigente con la comida. Cuando yo viajo, yo sufro por la comida, porque extraño la comida de Puerto Rico. Así que la comida enlatada la agradecía porque tenía que comer. Pero no estoy acostumbrada a eso. Entonces, porque igual no es lo mismo que tú te comas una latita de vez en cuando, la jamonilla de vez en cuando. Yo digo que es el mejor corte de carne. Pero eh, Sí, era como que esto es lo todo que el hay. tiempo, y eso es lo que hay, se comía eso. Pero no es fácil, no es fácil. Bañarse con agua fría. Si tú me preguntas lo peor de lo peor, bañarme con agua fría. Aquella agua parecía que venía del yunque. Sí, O sea, es muy fuerte porque yo digo, yo no tengo mucha grasa, así que el frío llega directo al hueso. sí. Son experiencias que quizás simples comparado con lo que estaban viviendo otras personas, pero que no dejan de ser duras. No dejan de ser duras y no dejan de ser nuestra realidad. Porque quizás algunas personas dirán, adiós, pero yo me baño con agua fría todos los días porque esa es mi realidad. Y eso está bien en el sentido de que cada uno siente desde su lugar lo que vive. Nosotros, en nuestro contexto histórico y político, no estábamos acostumbrados a eso. Ujú. Y el huracán destapó el debilitamiento de la infraestructura de electricidad, que todavía la estamos pasando fatal, y de vivienda y de un montón de otras cosas que al fin y al cabo alteraron tanto la cotidianidad. Y yo creo que ahí es que está como que la crisis, ¿verdad? La vida no es una crisis constante, pero sí hay eventos de vida que pueden traer crisis. Y aunque fue una situación, pasó, aún estamos reponiéndonos y aunque estamos vivos y lo agradecemos, alteró tanto nuestra forma de vivir que fue una situación sin igual y sin precedentes que yo no quisiera nunca que volviéramos a vivir. Yo también. Pero hablando de hacer limones, limonadas, yo soy muy apegada a mi familia y como no había comunicación, como les conté, pues yo me puse a escribir lo que yo estaba viviendo, porque yo quería que cuando yo volviera a tener comunicación con ellos no se me olvidara ningún detalle de lo que yo estaba viviendo. Y de ahí surge este libro. Yo jamás me imaginé, se llama Huracán María, 175 relatos para la historia. Yo jamás me imaginé que lo que yo estaba escribiendo algún día yo lo iba a publicar, jamás. O sea, yo empecé a escribir sin ninguna intención de hacer una publicación de esto. Pero luego, como yo me estaba dando cuenta de que con todo lo que yo estaba viviendo, como quiera yo me sentía bastante bien, me sentía que podía trabajar, yo empecé a trabajar a las 2 semanas, escuchando los problemas de los demás con el huracán y yo no teniendo cosas básicas, como le dije también en mi casa, o sea, yo también estaba viviendo la misma experiencia. Pero aún así, decidí pasarle esa experiencia a otras personas. La verdad es que este libro no es porque sea mío, pero este libro es un pedazo de la historia de Puerto Rico en uno de los momentos más difíciles. Yo digo que hay una cicatriz en la historia que marca el antes y el después del huracán María. Y este libro tiene 175 relatos. Tiene el mío, que es el capítulo 1, que se llama Perdí casi todo. El capítulo 2 es un capítulo espectacular que escribió la doctora Jessica López porque su hija nació 2 días antes del huracán Irma, le dieron de alta el día del huracán Irma, entonces imagínense pasar todo esto que le estamos contando con una bebé recién nacida, tiene que haber sido horrible, y ella nos cuenta su experiencia, y así hay 175 relatos. Hay el de una norteamericana que vivió Katrina y María y las compara, un periodista del área este, hay un capítulo del área este porque por el área este fue que entró, de Nahuabo, Yabucoa y Humacao. Que yo creo que esos municipios... Sufrieron mucho. Hay un capítulo de una familia que estuvo 265 días sin luz. Así que de verdad, de verdad, de verdad que el libro no es por nada, pero es una joya de la historia. Siempre le digo a las personas, tienes que estar preparado emocionalmente para leerlo, porque imagínense, si yo estaba escribiendo mientras lo estaba viviendo, es un libro que está muy detallado y es común que las personas me digan, sobre todo los que lo vivieron, que han llorado. Así que el que me pregunta, yo siempre le digo, tienes que estar listo emocionalmente para leerlo. Pero una joya de la historia de Puerto Rico y lo consiguen en artesanosonline.com. No, además te agradezco que lo compartas, porque fíjate, quizás eso fue una estrategia tuya en ese momento para también drenar y manejar esa experiencia. O sea, a lo mejor no conscientemente, pero lo que quiero decir es que aún en nuestros tiempos difíciles, quizás el exteriorizar la vivencia, el poder escribir y expresarte de alguna manera, pues puede ser una estrategia poderosa para sanar también. La usamos en terapia, que las personas lleven un journal, hay muchas personas que les gusta, así que fue algo que quizás yo hice sin darme cuenta y que después lo publiqué. Y hay un capítulo de recomendaciones que está muy bueno también, porque ese era el propósito, no es solamente contar por contar, es contar para que ustedes también vean qué pueden hacer en el futuro si están en una situación como esta.
y sobre todo el propósito de este episodio, que siempre fue que lo miráramos desde otra perspectiva, desde cómo en ese momento sentíamos que nunca íbamos a salir, que era una pesadilla, que era lo peor, y hoy lo miramos de forma más relajada. Sabiendo, afirmando y teniendo la historia como testigo de que somos fuertes, capaces de sobrevivir, de adaptarnos, de recuperarnos como pueblo y también como seres humanos ante los eventos de vida que podrían de alguna forma u otra debilitarnos, lastimarnos, pero aún así nosotros somos capaces de recuperarnos y continuar. Así que yo creo que esa es de las grandes enseñanzas del huracán. Así que los huracanes personales también aplican esa fuerza. Sí, sí. Así que gracias, doctora, por compartir con nosotros también y con la gente esa experiencia de vida. Lamento que la hayas vivido, pero estoy segura de que al fin y al cabo pues te ha hecho más fuerte. Sin duda, sin duda. Voy a seleccionar unas fotos para que el productor, los que nos ven en YouTube, las ponga en mientras va pasando. Espero que no me mate por hacerle esa petición. Yo creo que le diste más trabajo. Así que le invitamos a que escuchen, a que nos escuchen. Seguimos pendientes a sus recomendaciones, a su cariño que ha sido total. Les queremos, les agradecemos profundamente el apoyo y que siempre nos acompañen en cada uno de los episodios de Clínicamente Hablando. Más que agradecida por la oportunidad siempre que nos dan estos micrófonos de llegar hasta ustedes y de esta comunidad tan bonita que hemos hecho, así que será hasta la próxima. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Instagram o Facebook, doctora Tainari Dávila, doctora Melanie Ruiz, Melanie con Y o Clínicamente Hablando. Gracias. Y recuerden también el taller el 1 de octubre. Les voy a dejar el enlace, por favor, cualquier duda me escriben. Va a estar bueno, no se lo pierdan. Les vemos. Gracias.